Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Hoy vamos a Proverbios 14:22 y el título del mensaje es Contraste entre yerro y acierto. En los proverbios anteriores analizamos el contraste entre los que menosprecian al prójimo y los que se compadecen de su prójimo. Cada uno recibe tarde o temprano su pago, desventura o bendición, dicha o rechazo. Pueden recibir dicha o rechazo, desventura o bendición. El próximo proverbio nos habla de los que yerran y los que se esfuerzan por meditar en lo bueno. Proverbios 14:22 dice, no yerran los que piensan mal, pero misericordia y verdad quienes meditan en el bien. Podemos observar entonces que es interesante que la primera parte de este proverbio es una pregunta retórica, es decir, un recurso que ayuda a fijar una respuesta para hacer reflexionar al oyente o en este caso al lector. Una pregunta retórica lleva en sí la respuesta. Es un recurso en el español que comienza con el negativo no. Por ejemplo, en este caso dice entre signos de pregunta o signos de interrogación, no yerran los que piensan mal, no yerran los que piensan mal. Fíjense ustedes, la respuesta es sí, yerran. ¿Qué significa yerran? Significa extraviarse, salirse del camino. Por ejemplo, damos otro ejemplo en el griego del Nuevo Pacto. Van a ver ustedes de esto que se lo denomina pregunta retórica. En el hebreo de Génesis 4:7 tenemos otra pregunta, antes de ir al griego del Nuevo Pacto, tenemos otra pregunta que es una pregunta retórica. ¿No serías acepto? En Génesis 4:7. En Génesis 4:7 tenemos otra pregunta retórica que comienza con ese negativo no, que dice, ¿no serías acepto? Cuando Dios le pregunta a Caín si ofrendara bien, ¿no serías acepto? La respuesta es sí, aunque los signos de interrogación o exclamación no se vean reflejados en el hebreo. Otro ejemplo, en el Nuevo Pacto, en griego, lo usa Pablo. Pablo también usa este recurso retórico en el griego. Allí en 1 Corintios estoy dando un ejemplo, estoy dando dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos del hebreo y un ejemplo en el griego. En el griego de 1 Corintios, si ustedes lo observan, allí en 1 Corintios 12, 29 al 30, van a ver ustedes allí otro ejemplo de esta pregunta retórica. Dice allí, en forma de pregunta, como para que la persona pueda responder, ¿no? Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Esas son preguntas retóricas porque llevan en sí una respuesta. No todos tienen estos dones. ¿Pero qué pasa? Hay otros lugares también en los que podemos ver este recurso de pregunta retórica. Si nosotros volvemos a este proverbio, el proverbio comienza con el adverbio en hebreo, se escribe H-A-L-O-W, hallow, que encierra la pregunta, ¿no lo hacen? Es decir, el que piensa mal, ¿no erra?
la respuesta es un rotundo sí, ¿no? La palabra yerro, que se traduce del hebreo yithu, significa deambular, extraviarse, equivocarse y también desviarse. Cuando nosotros vemos de dónde se desprende esta palabra hebrea yithu, se desprende del verbo ta'ah, que significa errar, desacertar, descarriarse, divagar, desviarse. La Real Academia Española dice que el yerro es una falta contra los preceptos morales o religiosos. Es una equivocación por descuido o inadvertencia. Entonces allí vamos viendo, en la medida que vamos desarrollando la traducción de las palabras o lo que significan las palabras, vamos viendo entonces lo que encierra este proverbio. La palabra yithu, que se traduce como yerran, en Proverbios 14:21, la encontramos 3 veces más en Job 38:41 como vagar en la BTX sin rumbo según la NBI. Entonces, 38:41 de Job nos dice así, para poder comprender entonces que esta palabra está en varios lugares. 38:41 nos dice así. ¿Quién provee al cuervo su comida cuando sus pichones claman a Dios mientras ellos vagan? Allí tienen nuevamente esta palabra yithu, mientras ellos vagan por falta de alimento. Vagar, es decir, deambular. Aquí en la Biblia textual cuarta edición se traduce como vagar. La NBI lo traduce como sin rumbo o errantes según la Reina Valera 60 y según la King James Version, deambular. También la encontramos en Isaías 35:8, que se traduce también esta palabra. Isaías, les dije Isaías 35:8, observando siempre en los lugares donde está esta palabra. 35:8 nos dice, y habrá allí un camino puro y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Allá encontramos nuevamente esta palabra, ¿no? Entonces, la tenemos también la encontramos aquí en Isaías 35:8, donde se traduce extraviar o equivocarse, es decir, el que anda por ese camino no se extravía o no se equivoca. Y en Ezequiel 14:11 se traduce como apartarse. Como vemos, los que piensan mal están errando el camino y extraviándose del correcto sendero por descuido y por decisión propia. Por descuido y por decisión propia, o por no prestar atención a las advertencias, ¿sí? Ahora, la segunda parte del proverbio es resaltada por contraste, porque solo estamos teniendo aquí otro proverbio, otro ejemplo de proverbios de enseñanza por contraste. El adversativo pero nos da la idea de que lo contrario a pensar mal es que mantener el corazón y la mente ocupados en lo bueno de la vida y las buenas acciones reciben misericordia y verdad por sus aciertos. Es en el corazón del hombre donde se originan los malos o buenos pensamientos y se convierten, por supuesto, en buenas o malas acciones. Tanto en la primera parte del proverbio como en la segunda, todo nace en el corazón del hombre y los malos pensamientos y las meditaciones en el bien
Y en las dos partes del proverbio se usa en el hebreo la palabra jorasé, que se desprende del verbo charash, que se traduce idear, maquinar, pensar. Entonces, tanto en la primera parte como en la segunda, la palabra orasé, que se encuentra dos veces en este mismo proverbio, significa los que idean, y esto sale del corazón y se convierte en acciones. Ocurre en Job 4:8, donde dice, según visto, dice Job, ¿no? Según tengo visto, quienes aran iniquidad y siembran aflicción, la cosechan, ¿sí? Proverbios 12:20 dice, hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. Y luego tenemos en Proverbios 14:22 dos veces la misma palabra, ¿sí? Orasé, los que idean, los que maquinan o los que traman el mal, ¿sí? Bien, para cerrar esta reflexión, quiero resaltar ahora las virtudes de aquel que descendió del cielo y dejando temporalmente su gloria que tenía junto al Padre para tomar forma humana y salvar nuestras almas a través de su sangre perfecta, vida perfecta y pensamientos perfectos hacia nosotros. Bien dice Jeremías, y esto para poder cerrar esta reflexión, resaltando a una persona con pensamientos perfectos, es decir, que no tiene, digamos, que en este proverbio que nosotros estamos viendo hoy, Proverbios 14:22, podemos decir entonces que no erró por pensar mal y que en su corazón siempre meditaba el bien. ¿Por qué? Porque él no recibió misericordia y verdad. Él es la misericordia y la verdad. De él se desprende la misericordia y la verdad. Y ahora vamos a ver de quién estamos hablando. Dice, bien dice Jeremías 29:11, porque bien sé mis designios o mis pensamientos, ¿sí? Sobre vosotros, dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces estamos viendo que las acciones de Dios y las acciones de aquel que descendió del cielo, nuestro Señor y Salvador Jesús, son pensamientos de bien. Entonces, este proverbio nos está diciendo, ¿no yerran los que piensan mal? Claro, por eso él nunca erró, porque nunca pensó mal. Dice, pero misericordia y verdad quienes meditan en el bien. Es maravilloso esto porque nosotros recibimos misericordia y verdad cuando meditamos en el bien, es decir, meditamos en la palabra de Dios principalmente, pero aun cuando meditamos en el bien de los demás. Pero ¿de quién la recibimos? La recibimos de aquel que da misericordia, que se llamó a sí mismo la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. De él se desprende la misericordia. Él da misericordia a todo el que la necesita. Entonces, miren ustedes qué es lo maravilloso de estos. Como vemos, en la mente de nuestro Dios no hay malos pensamientos, por tanto no erra. No se extravía por pensar mal. Él no necesita recibir misericordia y verdad por pensar bien, porque Él es misericordioso y verdadero. Él es misericordioso y verdadero, y dador de misericordia y verdad. ¿Por qué nosotros entonces, por qué el proverbio nos está diciendo a nosotros que recibimos misericordia y verdad o acertamos en recibir misericordia y verdad cuando pensamos o meditamos en el bien? ¿Por qué? Precisamente porque nos alineamos al pensamiento de aquel que con nosotros ha tenido misericordia y a nosotros
nos ha mandado a decir la verdad. Por eso es que todo aquel que ama y dice la verdad realmente está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y qué maravilloso que es esto, porque entonces este proverbio nos habla de que estas cosas, errar por pensar mal, es una característica netamente humana. Recibir misericordia y verdad por meditar en el bien digamos, son cosas que recibimos humanamente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nuestro Dios nunca erró por pensar mal y nuestro Dios es dador de misericordia, Él es la verdad y a todo aquel que medita en el bien le alcanza la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad son parte de aquellas cosas que recibe todo aquel que hace, que medita constantemente en el bien. Y no hay nada mejor que tener las Sagradas Escrituras abiertas, que tener la Biblia abierta siempre, meditar en ella, meditar en el camino, meditar en el trabajo, meditar en todas partes, porque es la mejor forma de meditar en el bien, porque quien medita en las Escrituras no piensa mal. Y esto no significa que a mí no me ocurra encontrarme con malos pensamientos, no. Significa que hay un esfuerzo constante por querer meditar en el bien. Entonces nuestra mente se ocupa en meditar el bien y no se ocupa nuestra mente, o inclusive no nos ocupamos en los malos pensamientos mientras meditamos en el bien. Y la misericordia y la verdad no se alcanzan mientras meditamos en el bien. Meditar en el bien siempre nos va a llevar a ser alcanzados por la misericordia y por la verdad. Porque misericordia es lo que Dios nos ha prometido que nos iba a dar a nosotros, ¿sí? Y la verdad es aquella que se desprende de las Sagradas Escrituras, que se desprende de la Biblia, y mientras nosotros hablemos lo que está alineado a las Escrituras, nunca vamos a tener temor de errar en los malos pensamientos o de errar en la verdad, porque siempre vamos a estar alineados a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso es que nos tenemos que ocupar constantemente de juntarnos con aquellas personas que se dedican a estudiar las Escrituras. Nosotros cada miércoles y cada sábado nos dedicamos o paramos un tiempo de nuestras vidas para meditar en las Escrituras. Y qué bueno, qué delicioso que es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí ha enviado Dios bendición y vida eterna. Qué maravilloso es, así que esta invitación es para todos aquellos que quieran acercarse a Manantiales de Piedad los días miércoles a las 19 horas y los sábados a las 19 horas, donde siempre estaremos meditando en las Escrituras, aprendiendo de ellas para que nuestra mente esté ocupada en el bien y seamos alcanzados por la misericordia y la verdad. Esto es maravilloso para nosotros. Gracias a todos aquellos que nos saludan constantemente a través de Facebook. Gracias, queridos hermanos, por alentarnos siempre con sus palabras, porque realmente nos ayudan a permanecer siempre en esta tarea, en este trabajo que estamos haciendo, de poder transmitir la palabra, de poder transmitir la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Estaremos orando en este momento por todos y cada uno. Siempre recuerden que de la forma en que ustedes puedan comunicarse con nosotros, siempre estaremos orando por ustedes cuando piden oración, y siempre podrán acercarse a nuestra congregación aquí, donde nosotros estamos reuniéndonos
para estar juntos en armonía. Señor, estoy ante tu dulce presencia muy agradecido por tu gran amor y tu misericordia, por tu bondad y por todo lo que estás haciendo. Ruego en esta hora, maravilloso Dios, que estas palabras del libro de Proverbios 14:22 lleguen y penetren el corazón de los que están del otro lado. Realmente, Dios mío, que estas palabras alcancen a todos aquellos que de una u otra manera, Señor, siempre están meditando o buscando la verdad, tratando de encontrar la verdad. Como muchas veces algunos dicen, nadie es dueño de la verdad. Sin embargo, hay uno que no solo es el dueño de la verdad, sino que Él dijo que Él es la verdad, nuestro Señor y Salvador Jesús. Y nos ha dado a nosotros las Sagradas Escrituras, que son la verdad escrita, que proviene de la verdad viviente. Gracias, maravilloso Dios. Bendigo, Señor, a cada uno de los que nos siguen y de los que escuchan estas palabras. En tu nombre, Señor, oramos agradecidos por todo lo que has hecho. Amén. Muy bien, muchísimas gracias y recuerden siempre que misericordia y verdad siempre van a recibir aquellos que meditan en el bien. Misericordia y verdad siempre recibirán aquellos que meditan en el bien, pero los que piensan mal erran, se extravían, caminan torcidos y recuerden siempre que al final del camino todos nosotros rendiremos cuenta delante del Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Dios guarde sus vidas, Dios los fortalezca y Dios los guíe en su caminar diario. Y nos vemos cuando nos veamos en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.